Vamos a iniciar el día de hoy, Bessie, nuestro programa con una gran entrevista también. Nosotros estamos enlazados desde Lima con Aldo Flores Gavino. Él es delegado regional de la Federación de Estudiantes de Medicina y bueno, ellos, si ustedes recordarán, antes de que comience el tiempo del internado, para aquellas personas que pues están estudiando ciencias de la salud también, realizaron incluso un paro, una huelga que fue a nivel nacional, donde nosotros también estuvimos cubriendo. Y bueno, ellos en el primer momento estaban exigiendo pues poder tener un internado digno, también que puedan ser inoculados, lo cual llegó a suceder. Ellos recibieron pues su primera, su segunda dosis y habían pactado también que en esta oportunidad pues dado el estado de emergencia también y que ellos estaban exponiéndose, pues iban a tener digamos un pequeño incentivo, ¿verdad? Entonces también como que este internado iba a ser pagado. Y bueno, justamente también ellos estaban pues marchando para tener la ley del internado, así que vamos a conocer un poco más porque han sacado hace un par de días también un comunicado donde pues ellos indican que hay ciertas regiones del Perú donde no se están cumpliendo y una de estas regiones es justamente en Junín. Así que vamos a conversar entonces un poco más también con Aldo para que nos pueda explicar un poco más acerca de este tema. Aldo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa y para contarles un poco sobre la realidad del internado en el Perú, ¿no? Ya que muchas personas desconocen el rol del interno y nuestra situación. Claro que sí. Gracias por la invitación. Aldo, coméntanos por favor, bueno, primero nosotros quisiéramos saber, ya van creo que pueden ser unos 3, 4 meses por ahí que ustedes ya iniciaron el internado. Sí, es correcto, ya con octubre serían 4 meses. ¿Y cuál es la situación actual? Porque tengo entendido por el comunicado que ustedes sacaron que son solamente ciertas regiones en las que no se están cumpliendo algunos acuerdos que ustedes habían quedado, que también se habían quedado pues las distintas universidades, los hospitales, los centros de salud, donde iban a estar justamente ustedes. Claro, primero para entender más o menos el contexto, hay que detallar que la Federación de Estudiantes de Medicina del Perú es una organización descentralizada que está en todo el Perú, ¿no? Y que nosotros nos comunicamos por delegados en todo el Perú y así tenemos información sobre lo que pasa en nuestro internado. Entonces, dada la coyuntura y el problema de la pandemia, nosotros tratamos de resolver estos problemas. Y desde que salió el decreto de emergencia en el que nos daban nuestro estipendio, hemos visto que muchas medidas que establece este decreto no se han cumplido, como es el pago de los estipendios y el respeto al horario de trabajo, ¿no? Laboral. Y especialmente las regiones que no se cumplen son en Lima Provincias, Lima Sur y Lima Centro. Aparte de otras provincias, otras regiones, disculpe, que vendrían a ser Cusco, Junín y Ancash. Entonces, hemos visto que en estas regiones ni siquiera se ha concretado el pago de 3 meses de trabajo que nosotros venimos realizando. Y decimos trabajo porque nosotros apoyamos, nos insertamos en lo que es un equipo de salud, junto con las enfermeras, con los médicos, y apoyamos examinando a los pacientes, evolucionando las historias. Eso quiere decir que cada paciente que está hospitalizado necesita una evolución diaria, entonces nosotros nos encargamos de hacer eso. Y muchas veces cuando hay deficiencia de personal técnico, de enfermería, nosotros somos los quienes hacemos a veces de camilleros, llevamos los exámenes para que se realicen. Entonces, nuestra labor principalmente radica en suplir esa carencia que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Especialmente el sistema de salud público. Entonces, es que no nos pagan esos 3 meses en todas esas regiones que dije y no se está cumpliendo en su totalidad y están habiendo maltrato, ¿no? De parte del equipo médico. Y ustedes, bueno, al iniciar el internado, creo que ahora habían cambiado las horas, ¿verdad? Porque imagino, antes de la pandemia, pues se sabía que el interno justamente también tenía un horario quizás un poco más extenso. Sin embargo, ahora fue que se cambió también por salvaguardar sus vidas, porque finalmente el estipendio que ustedes están recibiendo o que tendrían que recibir es también algo mínimo, es como algo simbólico en realidad.
Muy bien, continuamos, Bessie, entonces, y como les decía, pues estamos conectados entonces con Aldo Flores, quien es el secretario también de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana. Así que bueno, nosotros estábamos hablando justamente de cuántas eran las horas que estaban cumpliendo actualmente los internos. Aldo, si nos puedes detallar también, y esto fue un cambio, ¿verdad?, que pasó también, imagino que pues por el tema de la pandemia. Sí, es que hay toda una historia detrás de eso, ¿no? Nosotros antes, por decirlo así, nos explotaban más y nos daban guardias inhumanas, o sea, turnos de 24 horas, incluso más. Sin embargo, todo esto cambió justamente cuando la hija de Alan García hizo su internado médico y él dictó una ley en la que se ponían más o menos 6 horas diarias o 150 horas mensuales. Entonces, desde ahí, más o menos, la carga laboral se redujo. Sin embargo, esto no se respetaba en su totalidad. O sea, en muchas regiones, el equipo médico, ya sea el mismo hospital, no tenía en cuenta eso y no fiscalizaba las horas de trabajo de los internos. Y nos quedábamos más de 6 horas, incluso 12 horas en el hospital, y a veces nos ponían guardias nocturnas. Entonces era un caos. Ahora, en 2020 salió el decreto de urgencia, ¿no?, que establece medidas excepcionales y temporales para el cierre de brechas de recursos humanos para afrontar la pandemia contra el COVID. Y ahí es donde se nos otorga a todos los internos, no solo de medicina, sino a todos los internos, un estipendio que no debería ser menos del mínimo, que es 930 soles, y la entrega de EPPs y, bueno, se regula también el horario de trabajo. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Para el año 2021 nos han reducido el estipendio ya no a 930 soles, sino ahora nos dan aproximadamente 700 soles, ¿no? Entonces, ni siquiera se está cumpliendo con el decreto de urgencia, supuestamente porque no hay presupuesto. Siempre hay esta traba del presupuesto, pero hay que recordarles al Ministerio de Salud que nosotros cumplimos un papel importante dentro de un equipo médico, ¿no? Como le dije antes, integramos un equipo de salud y ayudamos a disminuir la carga laboral del equipo médico, ¿no? Ayudamos con muchas labores que incluso no nos corresponden, como la de llevar a los pacientes en la camilla, llevar los exámenes a las órdenes al laboratorio. Entonces, siempre estamos prestos para ayudar y para aprender, pero también queremos un horario justo de trabajo y que nos paguen. En la región Junín son 3 meses que los internos no reciben su sueldo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se está cumpliendo realmente este decreto de urgencia que regula nuestro estipendio y que regula también nuestras horas de trabajo, ¿no? Aldo, ¿y quién es el ente encargado? Digamos, cada universidad tendría que supervisar que donde se encuentran sus internos se esté cumpliendo el horario de trabajo, o quién es el ente que va a regular o que puede también controlar este punto. Bueno, es que el problema con el internado de ciencias de la salud o el internado médico, si lo quieren ver así, es que es especial. Son prácticas preprofesionales especiales, o sea, son muy diferentes a las otras carreras, ya que nosotros trabajamos en el hospital, trabajamos atendiendo a pacientes, ¿no? Entonces, en este contexto, generalmente lo que hace el MINSA es decirle que a la universidad que no, que tú tienes que regular, y lo que hacen las universidades le dicen no al MINSA, tú encárgate, ¿no? Entonces, entre ellos están que más o menos no quieren asumir el problema, no quieren asumir la responsabilidad. Entonces, el MINSA nos dice ya que tu universidad se encargue, y la universidad nos dice ya que el MINSA se encargue, ¿no? Y así, hasta ahora nosotros no tenemos ni una ley que regule nuestras prácticas preprofesionales, o sea, estamos indefensos frente a cualquier abuso que en el hospital podrían cometer contra nosotros, ¿no? Claro, porque incluso hay algunos mensajes en los cuales también ustedes hicieron público, ¿verdad? De que les decían, bueno, si no estaban de acuerdo pues con el horario, que se podían retirar.
Entonces, definitivamente, creo yo, que sí, todas las personas, la carrera que estudien, tienen que tener pasión, pero también hay que saber respetar y justamente pues imagino que por eso también hubieron ciertas normas, hubieron ciertos ítems que se tocaron antes de que los internos justamente regresaran, ¿verdad? También para poder apoyar, para poder terminar y concluir finalmente también la carrera. Entonces, finalmente nosotros quisiéramos saber, ¿ustedes han tenido alguna respuesta de por qué en estas regiones todavía no se les realiza también el pago? Bueno, dado que nosotros enviamos un oficio al MINSA y también a la Defensoría del Pueblo, el MINSA nos dijo que están elaborando una respuesta a nuestro oficio y bueno, al pronunciamiento también en el que han visto nuestras demandas, ¿no? Porque no hay razón en que se demoren más de 3 meses sin que percibamos sueldo por nuestras actividades, ¿no? Y bueno, no se puede decir sueldo, ya que el MINSA no se quiere comprometer a ese punto, sino ellos lo llaman estipendio, ¿no? Que es más o menos como una ayuda económica, ¿no? Pero que no debería ser menos de un sueldo mínimo, porque nosotros realmente apoyamos bastante en aligerar esa carga laboral de un sistema precario como es el sistema de salud peruano, ¿no? Entonces, esperemos que el MINSA en los próximos días responda a nuestras demandas como se debe, ¿no? Y que agilice los pagos en las regiones de Junín, de Cusco, de Ancash y de Lima Sur y de Lima Centro. Y aparte de eso, que también el MINSA comprometa a sus directores de hospital para que fiscalicen si realmente se están cumpliendo las 6 horas por ley que nosotros debemos trabajar o las 150 horas mensuales, porque hay muchos hospitales que nos hacen quedar, como le dije, más de 12 horas, ¿no? Por ejemplo, hemos recibido reportes en Junín de que en los hospitales, especialmente el Hospital Regional Docente Materno Infantil del Carmen de Junín, están habiendo esta vulneración de los turnos de 6 horas e incluso nos hacen trabajar más de 12 o 36 horas, ¿no? a los internos de allá. Y así podría nombrar varios hospitales de todo el Perú. Este es un problema que nadie quiere, encargarse, ¿no? Nadie quiere cargar la responsabilidad de esto. Pero parte de esto es una culpa compartida del MINSA con nuestras universidades, ¿no? Ya que tanto nuestras universidades no han exigido una ley para nosotros y el MINSA no se ha puesto de forma proactiva para sacar una ley para protegernos, ¿no? Frente a todos estos abusos. La verdad no exigimos migajas, ¿no? Solo exigimos un buen ambiente laboral, que se cumplan los decretos, de que se cumplan las normas que ya están establecidas. Claro que sí. Aldo, te agradezco definitivamente por tu tiempo también y bueno, también por ser la voz de todas aquellas personas pues que son parte de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina. Y bueno, justamente como tú también estabas indicando, de todas maneras los internos siguen pagando la mensualidad en las universidades, así que también tienen que hacerse responsable y esto entonces pues es algo que no solamente está en nuestra región Junín, sino también en Lima Centro, Lima Sur, en Cusco y en Ancash. Aldo, esperamos que puedan tener ustedes una buena respuesta, que finalmente pueda llegar también el estipendio que ustedes tienen pues ya pactado y que finalmente pues también terminen y concluyan un buen internado. Muchas gracias por el enlace, esperamos que de todo corazón pues todo pueda ser fructífero también para ustedes. Que tengan una muy linda semana.